Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola amigos, ya estamos de regreso con un nuevo episodio en Las Catrinas Podcast. Hoy vamos a platicar acerca de los exorcismos. Este es un episodio complementario del anterior, que fue el caso de las posesiones demoníacas. Si no lo han escuchado, les recomiendo que le pongan pausa a este y vayan a escucharlo, pero no se olviden de regresar. En esta ocasión estamos muy contentas ya que tenemos a la primera invitada al podcast, la cual nos platicará un poquito acerca del punto de vista de la medicina sobre las posesiones demoníacas y específicamente de los exorcismos. Le damos la bienvenida a Nazaret. Háblanos un poquito de ti para que te conozcan. Hola, yo soy Carla Nazaret, soy médico cirujano y partero y estoy egresada del Politécnico, ya llevo 2 años ejerciendo y la verdad es que aunque no lo parezca me encanta la temática paranormal y tengo un canal desde 2018 como promotora de la lectura en donde hablo específicamente de la fantasía oscura y me encanta ver la temática de estos monstruos, seres macabros, cosas macabras, leyendas, mitos y me enfoco mucho en las patologías mentales y médicas que pueden suceder en los libros y que tomen como ejemplo en los libros. Así que por eso es que me encantan esta temática y espero les pueda servir de algo mi opinión. Para hacerme autopromoción, recuerden, búsquenme como KN Falfán, tanto en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo en YouTube. Pues muchas gracias, Nas, y bienvenida. Y pues ahora vámonos de lleno con el tema y vamos a iniciar con la pregunta obligada. ¿Qué es un exorcismo? ¿Cuál es la definición, no? Pues ahora sí que buscando ahí, la palabra exorcismo proviene del griego exokosis, que quiere decir fuera de juramento. Un exorcismo es un intento de desalojar a los demonios o espíritus del cuerpo de un ser humano. La idea de que los demonios pueden ser expulsados se deriva automáticamente de la creencia de que los demonios son capaces de poseer personas. Quienes creen en ello piensan además que algunas personas tienen el poder sobre estos seres y que pueden obligarlos a salir del cuerpo que poseen. No solamente las personas puedan estar poseídas, puede ser alguna cosa, por ejemplo una casa o incluso pues algún animal, ¿no? Oye, me hace bien interesante lo que dijiste, que las casas pueden estar poseídas, porque pues eso ya lo hemos visto al menos en películas. Como tu casa, Lupita. Yo creo más bien que ahí tenemos pegadas algunas entidades, pero pues ya ese es tema para otro día. Pero de animales poseídos, o sea, porque sí he escuchado casos, por ejemplo, lo del perro negro o algunos tipos de animales que de repente se comportan medio raros, pero nunca he escuchado un caso de un exorcismo hacia un animal. ¿Y ustedes? Yo, pues la verdad no lo he visto, pero te digo, en la investigación sí me encontré con casos de que es posible. Entonces, pues sí que interesante porque normalmente cuando platicábamos en el episodio anterior, Lupita, sobre cuál era el motivo, era pues básicamente quedarse con el alma de la persona. Pero pues la de un animal, como, ¿para qué? O sea, porque por un animal yo lo miro y es como que ¿qué mal puede hacer? Pues, o por qué quisieran tener un demonio el alma de, pues, de un animalito, ¿no? A lo mejor para acercarse a las personas. Lo que comentas de los animales es muy curioso porque por el lado científico no se ha demostrado que exista toda esa situación sobrenatural. Si tú crees en ello, pues ya podremos entrar en otro tipo de debate, ¿no? Que quede claro que yo soy una persona que cree, pero no quiere decir que todas las explicaciones que me den sobrenaturales las voy a aceptar como ciertas. Normalmente en medicina se ve la parte antropológica detrás del pensamiento de las personas, de la enfermedad. Así que tenemos este pensamiento mágico religioso, que es que todas las personas, por naturaleza, en México específicamente, prefieren una explicación mágica o religiosa antes de aceptar que son consecuencias de sus actos o que tienen que hacer modificaciones en hábitos, todo ese tipo de cosas, y prefieren que no, prefieren que todo es algo sobrenatural, algo mágico y por ende la solución puede ser igual de mágica. Entonces, mucho tiene que ver este tipo de asociaciones con los animales. Hay aquí en México un montón de leyendas sobre nahuales, acerca de, como me dijo Lupita, el perro negro. ¿Por qué? Porque asociamos todas estas figuras con alguna entidad maligna y sin embargo no sabemos lo que le está pasando. ¿Qué tal si a un perro, no sé si han visto un perro con rabia? Cómo se ve, lo salvaje que es, lo intenso que es, cómo se pone de agresivo y trata de asesinar a una persona.
Si pasa esto en un pueblo, es más probable que busquen una explicación mágica en el que el perro estaba endemoniado, que estaba poseído, a pensar, oh, eso tiene que ver porque me dijeron que fuera al centro de salud para que le pusiéramos las vacunas y no quise ir. Y entonces, pues, estas son las consecuencias. Claro que no. Ellos prefieren tener una explicación mágica, pero eso no quiere decir que absolutamente todas las situaciones que se den sean rabia. Y tampoco yo puedo asegurar desde aquí, sin ver ni siquiera al perro, ni siquiera soy veterinaria, pero decir, oh, seguramente no fue una posesión, fue rabia. Eso tampoco lo puedo asegurar, pero sí es más probable que sea una explicación mágica, algo que sí tiene realmente una explicación científica. Además de que eso que comentas libera, por decirlo así, a las personas de responsabilidad. O sea, prefieren creer que es otra entidad la que está provocando ese daño a asumir la responsabilidad de sus propios hábitos, como mencionabas, o porque simplemente pudieron haber hecho algo y no lo hicieron, o lo hicieron de mala manera. Sí, créeme que ese tema da para mucho tiempo. A ver, entonces creo que tras haber visto un sinfín de películas como El Exorcista, El Rito o El Exorcismo de Emily Rose, todos tenemos una noción acerca de cómo se lleva a cabo un ritual de exorcismo. El procedimiento oficial fue creado por la Iglesia Católica en 1614 y en aquel entonces constaba de 21 puntos. Sin embargo, en 1998 se realizó una actualización de este ritual y lo podemos simplificar en los siguientes puntos. Primero que nada, tienes que encontrar una habitación ideal, o sea, una habitación pequeña donde puedas estar realizando las oraciones y que no haya muchas personas. Lo primero que se hace, pues, es rociar al poseído con agua bendita, para lo cual la estola morada del sacerdote debe estar tocando los hombros o el cuello de la persona poseída mientras se recita una letanía. Generalmente esta viene seguida de recitar el Salmo 54. Después se procede a realizar otra oración de súplica seguida por la pregunta del nombre del demonio, ya que se tiene la creencia de que al conocer su nombre y llamarlo por él, se le da poder al sacerdote sobre el demonio, así como Dios le dio a Adán el poder de dar un nombre a las cosas. Además, también se tiene la creencia de que si el demonio ya te revela su nombre, quiere decir que se está debilitando. Después de que ya le preguntaste su nombre, se procede a la lectura de Juan I, Marcos 16, 9 y Lucas 10, 17. Después se procede a realizar una oración preparatoria. Una vez que se concluye esta oración, con la mano derecha colocada sobre la cabeza del poseído, el sacerdote pronuncia los primeros conjuros para expulsar al demonio. Después de haber recitado estos conjuros, se realiza una nueva oración, y esta oración viene acompañada con la señal de la cruz trazada sobre el poseído. Después de que se traza pues la cruz las veces que sea necesario, se continúa con un segundo conjuro para expulsar al viejo reptil. Después se realiza otra oración para pedir intercesión de algún santo y se realiza un tercer y último exorcismo. Ya para finalizar esta secuencia de exorcismos se cantan algunos salmos y se realizan otras oraciones. Este tipo de procedimientos se repiten las veces que sea necesario, ya que su efectividad dependerá de la fe y la fuerza con la que luche la persona poseída, la fuerza y el rango del demonio que esté dentro de la persona y la fe y santidad del sacerdote. Otra cosa de gran importancia que también se mencionaba es que la fuerza de la iglesia funciona como un conjunto, porque recordemos que la iglesia es una comunidad. Entonces, si los exorcismos son menos eficaces en la actualidad, es porque la iglesia misma está debilitada. También aquí es importante mencionar que en esta actualización del exorcismo se le otorga más flexibilidad al sacerdote durante la práctica, siendo estos puntos que mencionamos más como una guía sugerida que como un protocolo. O sea, aquí el sacerdote procede de acuerdo con la situación del poseído y como vaya viendo que se desarrolla el exorcismo. Y pues ya vimos cómo son los exorcismos, bueno, qué son los exorcismos y cómo se realizan. Nas, ¿te parece si nos cuentas un poquito acerca de lo que dice la medicina al respecto? Bueno, antes de eso, quiero mencionar un punto. Mencionaste que los sacerdotes suelen decir que la iglesia está más debilitada y que por eso no funcionan los exorcismos de forma correcta. Pues hay muchas patologías que tienen que ver más con esta manipulación que puede hacer una persona a una persona que está vulnerable en el aspecto emocional y psicológico. Si la persona carece de estudios, es analfabeta, si no tiene otro tipo de fuentes de información más que la que te dé, por ejemplo, en este caso la iglesia,
pues tiene muy pocas formas de comparar ambos conocimientos. Y esto es justo un componente vital para que muchas patologías mentales se estén expresando y que se puedan llegar a ser más graves. Por ejemplo, la principal enfermedad con la que una persona se puede confundir con una posesión demoníaca es un trastorno de identidad disociativa, que es la típica de múltiples personalidades. ¿Por qué se da esta situación? Mucho tiene que ver con traumas emocionales y físicos que va sucediendo en una persona, pero tiene que ser en el momento de la vida que es más impresionable. Por ejemplo, cuando es un niño, cuando tiene de 0 años, o sea, acaba de nacer hasta los 6 años, cuando esto se da. O puede ser una mujer ya grande, pero al final de cuentas ser mujer, ser niño o pertenecer a ciertos grupos étnicos te hace más vulnerable, porque de por sí existe esta discriminación, este racismo, este clasismo, y todo eso vuelve a la persona más vulnerable y no tiene a otras personas a quien acudir para pedirle ayuda. Entonces, supongamos que este niño de 6 años está siendo vulnerado físicamente, mucho hay de abuso sexual, mucho hay de estas situaciones graves en las que el niño tiene que disociarse, tiene que separarse de su mente, de su cuerpo, y para poder sobrevivir a todo este trauma. ¿Qué es lo que pasa si este niño es abusado? Principalmente sucede en el círculo familiar, o sea que o es su padre, es su madre, es el abuelo, es el tío, son personas que conviven muy cercanamente. Y por eso mismo no piden ayuda y no quieren llevar al niño con el médico, porque obviamente hay lesiones que tú puedes reconocer y que puedes pensar que este niño es abusado. Entonces prefieren no acudir con ninguna autoridad y acudir mejor al sacerdote para tratar de expiar sus pecados y contar todo lo que sucedió y que no pase absolutamente nada. Entonces, en una situación, este sacerdote, esta comunidad ya ha identificado a este niño vulnerable, y como empieza a tener estos movimientos erráticos, piensa ser un poquito más histérico, puede ser un poquito más furioso, porque siempre tienen este comportamiento un poquito más agresivo. Obviamente es por la agresión que le están dando, es lo que está respondiendo, pero se disocia completamente, se separa. Esa persona que está agrediendo no es él. En su mente el niño sigue siendo un niño, pero en el momento en que empieza a agredir es otra persona totalmente diferente y puede verse asociado que ni siquiera recuerda lo que ha sucedido. Por eso también se llama amnesia disociativa, que no recuerde qué pasó. Pues entonces ya tenemos un niño vulnerable en que no cuenta con sus padres, porque sus padres son los que le están causando este trauma, van a la iglesia y pues ¿qué hacen los sacerdotes al ver estos síntomas? Pues efectivamente esto es un caso de posesión y vamos a exorcizarlo. Este es en el caso específico que tendría que evolucionar de un trastorno disociativo a un exorcismo, porque obviamente hay personas, si hay padres, si hay sacerdotes que están muy conscientes de las enfermedades, pueden identificarlos y pueden ellos mismos decir, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, vamos a derivarlo a la policía. Claro que sí, no es muy común. Sobre todo en México yo no he visto que los padres o los sacerdotes a los que yo he visto en su momento cuando mis padres me llevaban a la iglesia, pero puede existir esta persona. Eso sí no lo descarto, tampoco es que tenga nada en contra del clérigo ni nada, solamente que puede ser la situación que suceda. Ese es el más sencillo de los casos, pero de ahí viene un mundo intenso de todas las enfermedades que pueden parecer que una persona está poseída. Por ejemplo, las personas cuando están poseídas ven cosas o escuchan cosas. Entonces, el espectro de enfermedades que tienen alucinaciones auditivas, sensoriales, olfatorias, son muchísimas y la más común es la esquizofrenia. También tenemos otra situación que son la epilepsia, y en este momento quiero que alguno de ustedes me diga para ustedes qué es una persona con epilepsia, para hacer el contraste de lo que quiero hablar y enfatizar acerca del exorcismo. Yo identifico una persona que tiene epilepsia, o al menos yo pienso que es una persona que tiene cierto tipo de espasmos, tal vez, que sí va a padecer alucinaciones, a lo mejor visuales y auditivas, va a tener un comportamiento errático. Tengo entendido que también tienen como una hipersensibilidad en el olfato antes de tener a lo mejor un ataque epiléptico, que muchas veces pueden oler como lo que te contaban, de que yo olí como a podrido, cosas así, y yo, ¡ah, un demonio! Pues algo así, pueden oler alguna sustancia así,
y atribuirle ese ataque epiléptico a lo mejor a una posesión demoníaca. Sí, yo también lo tengo muy relacionado con pues algún movimiento no dirigido de la persona, pues a lo mejor pues las convulsiones repetidas, ¿no? Y también tengo entendido que tiene que ver con pues afectación de la mente en cuanto a que pueden tener pérdida del conocimiento, ¿no? Entonces pues simplemente empiezas a desconocer a la persona, ¿no? Y pues a lo mejor si relacionas todo eso pues dices, te está poseída, ¿no? Ok. Justo el ejemplo que ustedes me dan es el más común, que es una crisis convulsiva generalizada, que es la que es típica, que Sí. la persona empieza a tener espasmos en el cuerpo, se cae porque está inconsciente, pero tenemos otra que es muy poco conocida, que se llama focalizada. Quiere decir que la persona no está afectada en todo su cuerpo y también la persona puede estar consciente. Entonces, para ti, por ejemplo, Lupita, si tú estás sentada y de repente empiezas a ver una persona parada a tu lado derecho y solamente ves una sombra, ¿qué pensarías? ¿Eso pensarías que podría ser una crisis convulsiva? Claro que no. Uno, no tengo la formación ni siquiera para saber qué era, o sea, no sabía ni qué era una crisis convulsiva hasta ahorita que tú comienzas a decirlo. Para mí era pues tener los espasmos y pérdida a lo mejor de la memoria. Si a mí me Y pasara ya, eso, ajá. en este momento, yo creo que, no sé, me salgo corriendo y voy y busco un padre y agua bendita, la verdad. Por dos. Ok, Pero me entonces llevo a estamos de todos mis acuerdo de gatitos que conmigo. salven a los gatos. Muy bien. Bueno, pues justo ese es el punto que quiero tratar, porque esa puede ser una crisis convulsiva focalizada, porque solamente está afectando al aspecto sensorial de una persona y ella jura y perjura que está viendo una sombra y efectivamente la está viendo, pero es por causa de su cerebro. Y de hecho este es un caso real que sucedió, nos lo estuvo platicando un neurólogo, porque durante mi formación yo estuve tomando clases en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia. Entonces, durante el tiempo en el que yo estuve asistiendo a clases ahí, es uno de los casos que nos comentaban para ver la gran amplitud de presentación de una epilepsia focal. Hay veces que tenemos nuestra mano temblorosa sin saber por qué se está repitiendo cada vez que yo estoy estresada y solamente sucede, no sé, 2 veces a la semana y es específicamente en una zona del cuerpo y justo antes me dan náuseas, cosas de ese estilo que sí necesitamos hacer estudios para decir, es esto, es una epilepsia, es una crisis convulsiva, pero normalmente no pensamos en eso, solamente si vemos a una persona que se cayó al suelo inconsciente y empezó a sacudirse, eso sí es una crisis. Entonces, muchas veces la epilepsia, o por ejemplo, en este caso ya había mencionado la ¿Esquizofrenia? esquizofrenia. Muchas veces, tanto la epilepsia como la esquizofrenia no son diagnosticadas porque las personas no quieren ir al médico y porque por otro lado no saben identificarlos. Entonces, si una persona con estos síntomas prefiere ir con un religioso, con un sacerdote y le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy mirando sombras, ¿qué va a pensar el sacerdote? Pues claro que hay un demonio ahí. Y luego si me empieza a hacer movimientos extraños o me empieza a oler, por ejemplo, que huele feo, este también es un síntoma porque al final de cuentas la epilepsia y también la esquizofrenia tiene que ver con alteraciones neuronales. Nuestras neuronas no están funcionando como deberían, ya sea que están funcionando de más, de menos y está activándose cuando no deberían. Y todo nuestro cerebro está controlando absolutamente todas nuestras funciones, que sí para movernos, que sí para dormir, que sí para oler, para poder procesar la imagen. Y obviamente si alteramos alguno de esos botones, algo va a suceder, algo se va a ver diferente. Entonces, si nosotros reunimos todos estos factores y ponemos todo esto en una sola persona, pues sí parece que está poseída, pero si resulta que después de todo esto es un tumor o alguna otra alteración en el cerebro, pues sí era conveniente que fueras al médico con tiempo. Y fíjate, dentro de lo que revisábamos para el capítulo pasado, sí venía que uno de los criterios para realizar un exorcismo, o sea, para una persona que está supuestamente poseída, es que sí reciba un diagnóstico también médico, o sea, que sí lo revise un médico, un psiquiatra para descartar que sean enfermedades mentales o enfermedades fisiológicas como tal. Entonces, una vez que un médico o una serie de médicos ya descartaron que sean ese tipo de enfermedades, ahora sí proceden pues a realizar un exorcismo. Claro que ahí también ya depende de la ética tanto del médico como del sacerdote. Del sacerdote. Ajá, Claro, porque todo esto surge por las demandas de negligencia que se estaban empezando a exacto. dar por muertes
porque los asesinatos al final de cuentas igual se clasifican dependiendo de si es doloso o culposo, si realmente la persona lo hizo a propósito o fue como, ups, se me murió. Sí, de hecho, eso también era parte de lo que estábamos platicando y recuerdo que yo mencioné a un sacerdote, la vez pasada, un sacerdote parisino, que él decía que durante los 20 años que él había trabajado como exorcista para la diócesis, nunca encontró un caso que fuera plenamente convincente, que fuera una posesión. Entonces comentaba él también que el ritual en sí tiene un gran impacto en el cerebro de las personas, ya que es muy tétrico y extremadamente repetitivo. Él también decía, llama al diablo y lo verás, o mejor, no a él, sino a un retrato de las ideas de la persona enferma respecto a él y aumentadas por el impacto de semejante rito. Hay un síntoma muy curioso que se llama ecolalia, que es la imitación del habla de una persona. Y lo menciono justo ahorita porque tú hablas de que cuando estás en el exorcismo, la persona empieza a mostrar su verdadera forma de ser, todos estos traumas que tenía como ocultos, lo van a mostrar. Ok, entonces si un sacerdote está confrontando a esta persona que aparentemente está poseída, puede empezar a nombrar nombres de demonio, y ella en algún momento, si tiene este síntoma específico de un trastorno, pues claro que lo puede repetir y lo va a repetir incluso con el tono muy parecido a la persona. Entonces ahí ya podemos hacer esta interacción de sacerdote-paciente o sacerdote-persona poseída y se ve muy vistoso, pero en realidad siguen siendo síntomas. Pues básicamente el catalogar a una persona como que está poseída, yo creo que es la manera más antigua de tratar de explicar males, pues, o enfermedades. De tratar de explicar, ajá, exactamente una enfermedad mental. Entonces, y dices tú, pues eso fue hace, no sé, 100, 200, 500 años, pero hasta la fecha sigue pasando. Entonces, me llama mucho la atención cómo en algunos aspectos, pues no ha cambiado en ese aspecto. También, por ahí creo que Lupita decía que como que la iglesia estaba perdiendo como fuerza, ¿no? Pero te digo, investigando mucho, pues te digo, a lo mejor no es en pues todos los lugares, pero a lo mejor, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que pues ahora sí que, pues ni modo que no, el Vaticano, ¿no? Que cada año incluso hay más casos, de gente que busca un padre para ser exorcizado. Entonces, no creo que eso, llegue a un punto en que ya no, pues sea como que una opción, pues, sino que siempre va a estar ahí, pues mientras la iglesia esté presente, ¿no? Y eso pues va a ser, pues, para siempre. Pues vamos a pasar al tema, pues, de los padres. Encontramos varios casos de padres, pues, muy famosos que, pues, se dedican exclusivamente a lo que es el exorcismo. Ya, pues, ahora sí que no hacen confesiones ni bautismos, ellos se dedican a, pues, a expulsar demonios, ¿no? Y encontré el caso del padre Vincenzo Tarabonelli, el cual es un padre de 79 años que lleva casi 3 décadas trabajando como exorcista. Dice el padre Vicenzo que él empezó a trabajar por casualidad, cuando le tuvo que ayudar a un compañero de la iglesia, y pues siguiendo las instrucciones del otro padre, practicó su primer exorcismo, y desde entonces pues ha realizado miles de exorcismos y pues se convirtió en uno de los exorcistas más famosos que ahorita tiene Roma, ¿no? Él dice que para prepararse o para llevar a cabo estos pues rituales, podríamos decirle, él se va a una habitación sin ventanas, decorada con esculturas de ángeles, ahí pues en el Vaticano, y que atiende, ojo ahí, hasta 30 personas por día. Entonces, 30 personas por día es un chorro de gente. Más productividad que las que ponen uñas, ¿no? Así es, de hecho sí. Yo creo que tardan más en ponerte uñas, ajá, Lupita, que en lo que realiza un exorcismo. Que en exorcitarte. El siguiente, y el siguiente. Ajá. Bueno, de hecho otra, aquí, a lo mejor son exorcismos colectivos, que también se dan. También. O sea, entonces llegan juntos 30, están curados y ya, ¿no? Van. Bueno, aquí un punto que mencionaba, ¿no? Y aquí lo voy a citar textualmente. Dice él: antes de hacer los exorcismos, exhorto a la gente a ver un psicólogo o a un psiquiatra y les pido que me den su diagnóstico. Estoy en contacto con muchos psicólogos que envían a sus pacientes aquí. Entonces,
puede ser, a lo mejor Lupita, que siempre le gusta creer lo mejor en las personas, decir, pues es que ellos, no sé, quieren hacer como que lo más correcto, pero no, yo estoy completamente del lado de Naz en el aspecto que, pues, fue por las demandas, porque, o sea, ¿por qué más? La verdad. Entonces, ya ahorita yo creo que eso sí ya se da mucho más veces, es decir, que ya ellos busquen o trabajar en conjunto con la medicina, pero antes definitivamente pues eso no, pues era impensable, ¿no? Lo que decía ahí el padre era, pues era el diagnóstico, ¿no? Dice el padre que pues uno de los casos más notables que él tuvo fue a una mujer casada que trató durante 13 años, y cito, otro hombre que era satanista la quería con él. Ella se negaba, así que ese hombre le dijo, usted pagará por esto. Lanzó hechizos para atraerla a él 2 veces por semana. Entonces, la víctima, la persona, lo buscó. Entró en esta habitación, empecé a rezar y ella entró en un trance. Soltaba insultos, blasfemias. Rápidamente entendí que estaba poseída. A medida que el rito avanzaba, empezó a sentirse peor. Así que cuando le dije al demonio, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, empezó a vomitar pequeños alfileres de metal, 5 a la vez. Aparte de los alfileres, también vomitaba trenzas de pelo, pequeñas piedras, pedazos de madera, y dice el padre, suena como algo de otro mundo, ¿no? Pero no, es de aquí mismo. Güey, estaba escupiendo alfileres, como ¿por qué no le hablaste a la ambulancia? Oye, ¡claro! O sea, no. O sea, es un alfiler, es una punta. ¿Cómo esto se va a clavar en tu esófago? Vas a tener una hemorragia, que me vas a morir. O sea, para ti te lo sacan con endoscopía, de otra forma no. Y ahí le dio igual. Qué doloroso. Así es. Pues hay una escena bastante atroz, ¿no? Tal vez la que pues los que estaban ahí vieron eso, ¿no? Bueno, desde que pues este padre se convirtió en exorcista, pues por casualidad, como él dice, pues se ha convertido en uno de los exorcistas más solicitados actualmente ahorita en Roma, ¿no? La Iglesia Católica actualmente está trabajando para encontrarle sucesores más jóvenes, ¿no? Porque el señor ya está bastante grande. Algunos no creyentes pueden pensar que la llamada posesión por espíritus malignos es simplemente una superstición o un mito medieval. Aquellos que dicen estar poseídos son personas que están sufriendo de problemas psicológicos o psiquiátricos fácilmente explicables. Dice el padre, hay personas que explican ese tipo de trastornos con algún diagnóstico médico, ¿no? Pero pues el padre, pues al ser alguien completamente creyente, pues rechaza el escepticismo, ¿no? Y se me hace curioso porque, o sea, al inicio de esta entrevista que está leyendo, él dice que, pues que no, que él primero los manda con el médico y aquí dice, no es cierto. Entonces, a ver, que alguien me explique, ¿no? Y bueno, ya para finalizar el caso del padre, lo voy a citar aquí, en donde dice, bueno, alguien que no es creyente tampoco cree en el diablo, pero alguien que cree, sabe que el diablo existe, puede leerlo en los evangelios. Después solo necesita ver cómo el mundo es hoy en día. Nunca ha sido tan malo. Estos actos de violencia no son humanos, son terribles. Y en ese aspecto, pues sí, nada que pues darle la contra, ¿no? Definitivamente, pues sí, cada vez se ven a lo mejor cosas más feas en el mundo, ¿no? Pero pues como decía Nazaret, pues en este caso muchas cosas sí que tienen una explicación. Creo que Lupita iba a traer otro caso también para complementar pues, sección de los padres, ¿no? Sí, claro, Lina. Otro sacerdote que dejó bien documentados los casos de exorcismos en los que participó fue Gabriel Amort, quien falleció a la edad de 91 años en 2016. Él era el líder de los exorcistas a nivel mundial y realizó más de 160,000 exorcismos a lo largo de sus aproximadamente 30 años que ejerció. Esto según una entrevista que le realizó Ron Dicker en el 2013. Entonces, en un artículo que escribieron sobre él, destacaron las 6 enseñanzas que nos dejó. La primera, y las voy a mencionar porque creo que van muy de acuerdo a lo que estábamos platicando, es que Satanás siempre está activo y es el tentador desde el principio. Esto haciendo referencia a Adán y Eva. La segunda enseñanza es que el mundo está bajo el poder del diablo. La tercera es que Satanás ataca sobre todo al Papa, porque
pues le tiene muchísimo odio a los sucesores de Pedro. Recordemos que Pedro pues fue inicialmente la cabeza de la iglesia. Después sigue su odio según la cadena de poder dentro de la iglesia, o sea, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. La cuarta enseñanza es que invocar a Juan Pablo II es efectivo contra el diablo. La quinta es que el demonio quiere la muerte de la iglesia, porque ella es la madre de todos los santos. Y pues aquí básicamente decía que la campaña difamatoria de que el Papa Benedicto XVI encubría abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia fue iniciada por el mismísimo diablo, ya que fue este mismo Papa en realidad quien estableció la política de tolerancia cero contra este tipo de comportamientos. Aquí también comentó que los sacerdotes podrían ir al infierno por este tipo de atrocidades y que probablemente sufrirían más ahí que cualquier otro tipo de pecadores por su condición de representantes de la iglesia. Me imagino que sería algo así como cuando los violadores o pedófilos pues van a la cárcel, que ahí les va como en feria adentro. Y la sexta y última enseñanza es que el intercesor más efectivo de todos es la Virgen María, porque dice que una vez el mismísimo Satanás le confesó que le causaba más humillación ser derrotado por una criatura humana, o sea María, que por Jesucristo. Uno de los exorcismos más famosos realizados por este padre, por el padre Amort, es el de Cristina, una arquitecta de 46 años, quien llevaba aparentemente una vida normal, pero en fechas relacionadas con Jesucristo, o sea, Semana Santa, Navidad, etc., experimentaba ataques incontrolables de rabia y espasmos. Con una voz gutural y multifónica, aseguraba ser el mismísimo Satanás. Este exorcismo fue grabado por William Friedkin, quien dirigió El Exorcista. Entonces pueden encontrar el documental, este documental que se llama, creo que, El Diablo y el Padre Amort. Lo pueden encontrar en Netflix si quieren verlo, dura solamente 1 hora con 9 minutos. Entonces aquí les voy a relatar un poquito del caso del exorcismo de Cristina. El 1 de mayo del 2016, el padre Amort le practicó un exorcismo a Cristina por 9ª vez. El rito ocurrió en una habitación pequeña, donde había una fotografía del Papa Francisco. El padre Amort portaba un crucifijo, agua bendita y la estola morada que sostenía estaba en contacto con los hombros de Cristina. Durante el ritual, ella gritaba con una voz demoníaca: «Somos legión», cuando le preguntaban cuántos demonios eran. Cuando Cristina entra en trance, Amort recita en latín partes del ritual romano, que es básicamente un libro donde se reúnen la mayoría de los rituales celebrados por la iglesia. Tras escucharlo, los demonios responden: «Es nuestra, nos pertenece». Este tipo de interacción se repite varias veces y mientras Cristina se contorsiona y grita con la voz alterada. Da bastante miedo si consideran que se trata de un exorcismo real, ya que supuestamente no está editado. Supuestamente. Pero al igual que en los 8 exorcismos anteriores, Cristina vuelve en sí al final, pero no se logran aliviar por completo los síntomas de los que se piensan que es una posesión. Tristemente, antes de que el padre Amort le practique un 10º exorcismo, muere presa de una pulmonía en el hospital. Muere el padre Amort, no Cristina, ¿eh? Un poco después, Cristina se contacta con Friedkin, que es el director, el del exorcista, el que estaba grabando su 9º exorcismo, porque quiere verlo una última vez en la iglesia. Entonces, el director se lleva a su asistente y relata que cuando entraron a la iglesia, esta estaba vacía y hacía demasiado frío. Entonces fue cuando encontraron a Cristina, quien estaba prácticamente reptando por el piso y arrastraba a su novio con ella. Todos estaban asustados y ella con voz demoníaca le dijo: «Quiero las grabaciones, borra las grabaciones, te mataré a ti y a toda tu familia». Pero pues ya sabemos que el director sí hizo públicas las grabaciones y no se ha sabido que le haya ocurrido algo malo a él o a su familia. Actualmente Cristina sigue buscando exorcistas para que le ayuden con los demonios que la atormentan. ¿Cómo ven? Se supone que no está editado y cuando yo lo vi, la verdad sí parece una película. No sé, necesitarían verla, está interesante. Sobre todo, creo que sí vale la pena que lo vean porque contrastan todo lo que te dice el padre Amort y lo que te dice Friedkin también, con la opinión de neurocirujanos, psiquiatras y otro tipo de especialistas. Me parece sumamente curioso que esté exigiendo que borren las cintas. Es como, guay, ¿tú por qué te importaría que salieras a la luz? Digo, ¿no se supone que es el plan? ¿No se supone que acaba de decir el otro sacerdote que es el objetivo de Satán, que hacer todo esto, que se note su poder y no sé qué tantas cosas?
¿No sería bueno demostrar su poder de esa forma? Pero ¿Por qué él quiere que las borren? creo que eso entra en conflicto con la parte de que el mayor logro de Satán es hacer creer a las personas que no existe. Entonces, si las personas no le tienen miedo, van a jugar a la Ouija, van a, no sé, tirar las cartas, ir a sesiones espiritistas, Mm. cosas ¿Qué es lo así. que se supone, qué es lo que se supone que la iglesia dice, Lupita? Que es la que abre ciertos Ajá. portales, pues. Y es la que permite, la entrada de... Y de hecho, o sea, Según la iglesia. ajá, con eso que estás diciendo, me dio mucha risa cuando empecé a ver el documental, porque no había pasado ni un minuto y uno de los entrevistados dice, la gente se debe alejar de este tema lo más posible. Cuanto más te abres a pensar sobre esto, le das más lugar a las cosas malignas y sobrenaturales para que sucedan. Y yo así de, ¿dónde dejé mi agua bendita? Pero obviamente lo terminé de ver, todo sea por el podcast. Obviamente. Lina, Porque te encanta, Lupita, por eso lo también. viste. Y sí voy a ver la de Ouija Haze, nomás porque se ve bien zarra, pero me gustan los churrazos así de terror. Lina, ¿tú traías otro caso también? Sí, yo traigo el caso de Anneliese Michel, que a lo mejor así a muchos no se le hace tan conocido, pero pues es la persona o pues la muchacha, estaba joven, en la que se inspiraron para hacer la película de El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Ahí sí yo creo que ya todos saben, ¿no? De quién estamos hablando. Pues esta chica desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952, pues Anneliese disfrutaba de una vida pues completamente normal, ¿no? Recibiendo una educación religiosa propia pues de una muchacha de su edad. Sin previo aviso, su vida empezó a cambiar cuando en 1968 comenzó a sacudirse su cuerpo y descubrió que era incapaz de controlarlo ni de avisar a sus padres, Joseph y Anna, y pues también a sus hermanas, ¿no? Un neurólogo, aquí ya vamos donde ella fue diagnosticada desde un inicio, de la clínica psiquiátrica, le diagnosticó epilepsia, y a consecuencias de la dureza de sus ataques y de una severa depresión que sufrió, Anneliese fue admitida en un hospital para pues tratarla, ¿no? Poco después de comenzar a estos ataques. A finales de 1970, y mientras la joven disfrutaba de las libertades de la época, Anneliese combatía contra la creencia de estar poseída. Parecía no existir otra explicación a las diabólicas visiones que observaba durante sus rezos. Incluso escuchaba voces que decían que Anneliese se cocerá en el infierno. Ella mencionó los demonios a sus doctores una sola vez, explicándole que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían pues no poder ayudarla, y Anneliese pues comenzó a perder la fe en que la medicina fuera capaz de pues curarla, ¿no? En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores. Ya ahora sí que ya dijeron, la medicina pues no ha servido, vamos a buscar opciones, ¿no? Ahí, paréntesis. Visitaron ¿Cuánto tiempo había pasado? O sea, desde que la diagnosticaron, ¿no tienes ahí el dato de cuánto duró el tratamiento? A ver, aquí lo tengo. 68, 69, 70, como 4 años. Ok, o sea, sí fue un periodo prolongado, pero creo que, creo que sí. ahí Nas va a estar un poquito de acuerdo o puede agregar algo más. Las personas que padecen de una enfermedad crónica o que tienen que estar a lo mejor hospitalizadas o padecen de una enfermedad que no se cura tan rápido o para la cual no hay un tratamiento tan efectivo, pueden padecer de depresión, ansiedad, y pues todo eso va de acuerdo a lo que comentas tú que estaba experimentando Anneliese. O sea, no era necesariamente que estuviera poseída o que estuviera perdiendo la fe por estar combatiendo con demonios. Bueno, lo que acaba de mencionar acerca de que lleva 4 años en tratamiento y que no ha mejorado, la verdad es que la epilepsia es de las enfermedades más complicadas de llevar en control. Una epilepsia no se cura, solamente se mantiene en control, y para eso son los medicamentos para disminuir las crisis convulsivas, pero no precisamente las erradican. Uh-huh. Ahí, y no es como que vaya a desaparecer, pues. Ajá, no va a desaparecer. ¿Qué es lo que esperaba ella? Exacto, es que a veces es eso, es la necesidad de encontrar una solución a un problema que el médico te dice que no hay solución. O sea, lo único que tú puedes hacer es disminuir las veces que vas a estar teniendo estos episodios, y es algo muy frustrante para muchas personas. Normalmente por eso, ya actualmente, cuando te dan un diagnóstico crónico,
te tienen que dar también un apoyo psicológico para que tú vayas entendiendo y tengas este duelo como si fuese una muerte, igual, porque es una pérdida de tu salud ya para la vida. Y en ese entonces creo que no había tanto este apoyo psicológico para que ella tuviera esta aceptación de su enfermedad, pero además es la falta de la comprensión por parte de ella, o no le explicaron correctamente de que a pesar de que esté en tratamiento, las dosis pueden ir cambiando, porque al final de cuentas son neuronas que empiezan a activarse por aquí, a activarse por allá, tienen problemas que no se están regulando. Y a pesar de que te están dando el medicamento, eso no quiere decir que ya nunca las vuelvas a tener, y aunque las tengas, puedes solamente disminuir la cantidad. Y aún así hay unas que son de muy difícil control, entonces tienes que ir evolucionando y cambiando el tratamiento poco a poco. Para ti como médico es una mejora que tu paciente pasó de tener, por ejemplo, 15 convulsiones a la semana a tener 7, y aunque el paciente lo va a ver como de ¿cómo es posible que es una mejora si yo no me estoy curando? Y no, claro que no es así, o sea, es algo muy, muy complejo, y en 4 años llevar, no sé cuándo haya disminuido, con cuántas comenzó, cuántas convulsiones, porque ese es uno de los factores que se tiene que ver cuando tiene epilepsia, con cuántas convulsiones, en qué frecuencia y en qué momento está ahora, si ha disminuido, si le han estado cambiando los medicamentos, pero yo creo que la persona más que nada se sintió frustrada por ver que no había forma de quitarse para siempre estas convulsiones, y que la ciencia no le iba a decir, oye, ¿sabes que después de esto ya estás curado? No, solamente le iban a decir, vamos a ir mejorando. Puras desgracias. Sí, pues ¿cómo no? Sí, yo creo que básicamente es pues lo que ella quería, una solución definitiva, pues, y como dices tú, en ese tiempo a lo mejor no estábamos tan relacionados con este asunto de la salud mental, que pues no hubo ningún tipo de apoyo, ¿no? En ese aspecto. Bueno, en el verano de 1973, como comentaba, sus padres visitaron a diferentes pastores para pedirles un exorcismo. Sus peticiones fueron denegadas y fueron recomendados para que la ahora veinteañera Anneliese continuara la medicación y tratamiento. Les fue explicado que el proceso por el cual la iglesia aprueba una posesión está estrictamente definido. Y hasta que todo el criterio se satisface, o sea, pues hay un checklist, ¿no? Para poder, según la iglesia, poder determinar si una persona está poseída o no. Y de hecho ahí creo que fue como en 1971, 72, cuando la iglesia dijo, ¿saben qué? Están cancelados los exorcismos, entonces necesita hacer algo así de que extremadamente... ¿cómo te diré? Así de que sí, esta persona está levitando y me está hablando a lo mejor en arameo, no sé, una lengua así, para decir, ok, vamos a hacerle un exorcismo. Es reciente, es por ahí así como de los 90 que volvieron, no sé si la palabra es popularizarse, pero se permitió más abiertamente que regresaran los exorcismos. Sí. Entonces, pues es lo que mencionaba, ¿no? Que no a cualquier persona le practicaban un exorcismo, ¿no? Y pues que tenía que ser un obispo autorizado, ¿no? Los requerimientos, por nombrar unos pocos, son aversión a objetos religiosos, hablar idiomas que la persona nunca aprendió o poderes sobrenaturales, que mencionábamos en el podcast pasado, ¿no? Ahí la lista de que la iglesia dice, pues que tienes que cumplir, ¿no? En 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernest Alt solicitó permiso al obispo de Würzburg. Ay, perdón por la pronunciación, pero todos son alemanes, ¿no? No me ha servido nada para aprender en alemán. Enojada, perdón. Pues pidió permiso este pastor para poder realizar un exorcismo, ¿no? La petición fue denegada otra vez y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería de vivir un estilo de vida religioso o en regla para poder encontrar la paz. Los ataques no disminuyeron, obviamente, más se había cortado ya el tratamiento, ¿no? Y su conducta cada vez fue haciéndose pues más errática, ¿no? Lo que pues no me sorprende en lo absoluto. En casa de sus padres, ella insultó, golpeó y comenzó a morder a miembros de su familia y se negaba a comer porque los demonios no se lo permitían. Anneliese dormía en el suelo, se comía las uñas, arañas, moscas, carbón e incluso bebía su propia orina que estaba tirada en el suelo. De hecho, ahorita que mencionas esos síntomas, los trastornos mentales no son aislados.
Es raro que una persona tenga un montón, pero pues no sé si todas las personas saben que pues es muy común la ansiedad y la depresión, por ejemplo, ¿no? Es común que haya más de uno. Entonces, ahorita por los síntomas que estás mencionando, suena a que además de que problemas de el diagnóstico ya de epilepsia, está teniendo presentación de esquizofrenia, sobre todo por el comportamiento errático que está teniendo, por los síntomas que estás mencionando de que está consumiendo su propia orina, de que está escuchando a los demonios, está diciendo que ellos son los que no le está permitiendo comer. Entonces, todas estas alucinaciones a mí me parece más que va dirigido como a esquizofrenia. Y ambas patologías siempre tienen un factor, son multifactoriales, pero uno de los factores que la componen es el genético. Entonces, sí puede tener una persona más de una patología, claro que sí, y en este caso pareciera que sí tiene más de una. ¿Y no se sabe de algún otro miembro de la familia de ella que haya padecido síntomas similares? O a lo mejor no está documentado, ¿no? Sí, en todos los, pues, como artículos que leí, en ninguno lo mencionaban, pero como dices tú, puede ser que incluso sí, pero pues a lo mejor no está documentado también porque pues le quitaría mucho el sensacionalismo al Claro. caso. Porque de hecho, simplemente decir, claro, pues ya la no queda abuela tan estaba bonito. loca. Porque de hecho sí Exacto. debe de estar documentado, pero en la historia clínica que le hizo el médico que le diagnosticó, Ajá. ahí segurísimo tiene todos sus antecedentes heredofamiliares. Y ahí sí podría decir yo que efectivamente no tiene ningún familiar con epilepsia ni con esquizofrenia, pero dudo, bueno, para comenzar, esos archivos son ilegales que se lo den y siquiera al mismo paciente. Para hacerlo necesitas entrar en un juicio y no te dan tu archivo, tu historial clínico, lo que te dan es un resumen para que tú lo puedas tener. Entonces, ese documento no es forma que ningún periodista o ningún sacerdote lo haya obtenido, a no ser que se hayan metido, lo hayan robado, y ahí sería una situación pues criminal, porque se está robando un archivo que no deberían. Pero ¿de qué está esa información? Te aseguro que lo está en la historia clínica que tiene el primer médico al que vio. El primero que dio el diagnóstico, ¿no? Exactamente. Bueno, también comentan que se le podía oír gritando por toda la casa durante horas, rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo, lanzaba rosarios por todos lados. También Anneliese comenzó a automutilarse y el acto de rasgarse la ropa y orinar en el suelo se había convertido en algo pues ya habitual para ella, ¿no? Lo que pasa con las personas que tienen epilepsia y no están en tratamiento es que cada vez que tú tengas una crisis convulsiva hay una alteración a nivel neuronal. ¿Y qué hace? Que pues obviamente nuestras neuronas se van afectando, van disminuyendo y al final de cuentas puede haber un daño permanente. Si esta mujer ha estado sufriendo crisis que no han sido controladas, dejó el tratamiento y sigue expuesta a todas estas situaciones, probablemente hay un deterioro neurológico, que es lo que estamos viendo, que ha llegado a síntomas bastante basales, que son, por ejemplo, el control de las excretas, tanto orina como excremento. Entonces, a mí me sigue pareciendo la evolución de un caso que no está controlado y que se ha deteriorado muy rápido y muy feo. Y se va a poner más feo. Pues sí. Pues después de hacer una verificación exacta de la posesión en septiembre de 1975, el obispo Würzburg, Joseph Stangl, ahí dispensen ustedes, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernest Alt la orden de llevar a cabo el gran exorcismo, ¿no? Ya fue hasta 1975 donde ya pues para ellos fue así como que ok, ya está reuniendo demasiados puntos de la checklist, se va a autorizar el exorcismo, ¿no? La base para este ritual está en el ritual romano, que creo que ya lo mencionó aquí Lupita, que es el libro que contiene como que pues ahí pues, todos los ritos de la Iglesia Católica, ¿no? Quedó determinado que Anneliese fuese liberada de los muchos demonios que la poseían, entre los cuales estaba Lucifer, Judas Iscariote, Niro, tu gato, Lupita. Ay, todo hermoso, él ni hace nada. Oh, sí. Caín y Hitler también, ¿por qué no? Y un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI y algunas otras almas malditas que se manifestaron a través de ella. Porque eran muy pocas, entonces hay que poner almas malditas, como los extras. ¡Un chorro! Ajá, y regresamos a lo mismo, a que siempre estás poseída por
entes que pertenecen a la religión a la cual tú perteneces, o sea, que es el entorno en el cual tú te estás desarrollando. Sea como sea, son nombres que has escuchado alguna vez que se quedan grabados en tu cerebro. O sea, los escuchó tal vez alguna vez en misa, leyendo la Biblia, escuchando tal vez las noticias, en la escuela también, o sea. Claro, porque también los trastornos disociativos tienen muchísimo que ver en qué cultura está sucediendo, porque como puede ser que una persona sienta que lo está poseyendo un demonio, puede ser que sea otro tipo de entidad dependiendo de tu religión. Y ahí se me hace más curioso como de, ¿cómo este demonio sabía que era de tal religión para que justo este lo esté poseyendo y no cualquier otro? Es muy curiosa esa situación. Y era lo que platicábamos, o sea, ¿cuándo han visto que a una persona cristiana o católica la posee algún demonio japonés, un demonio africano? Pues la verdad, al menos yo no he visto ningún caso. No, yo tampoco. Ni de ningún endemoniado como tal, ¿verdad? Bueno, el número exacto de exorcismos que recibió Anneliese se ha debatido, pero considerando que fue desde septiembre del 75 a julio del 76, se estima que fueron alrededor de 67 sesiones, uno cada 2 semanas, con una duración de hasta 4 horas. Es que si estamos hablando de una persona que estaba enferma, con problemas de desnutrición, deshidratación, y como las vemos en las fotos, desnutrición y deshidratación, y como la vemos en las fotos, que pues se las vamos a dejar ahí en la cuenta de Instagram, se le notaba visiblemente débil. Ahora, imaginemos sesiones de hasta 4 horas, o sea, se hace increíble cómo aguantó tanto esta mujer. Siguiendo con el historial que tiene esta muchacha, esta persona, hablábamos de que tiene crisis convulsivas y está en descontrol, está teniendo sesiones de 4 horas, probablemente en estos momentos tuvo alguna crisis convulsiva. Mi pregunta es, dudo mucho que un sacerdote, pero a lo mejor y sí, tengan alguna formación de primeros auxilios, porque una crisis convulsiva es una emergencia médica. Entonces hay que tomar medidas en el momento en que la está teniendo. La principal causa que a una persona le suceda algo, además de que se caiga, se golpee y que pueda tener alguna complicación, es que se ahogue, ya sea con su propia saliva, con su lengua, y que la persona por esa causa muera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente una persona con crisis se pone de ladito. Y ya, o sea, es algo tan simple como ponerla de ladito para evitar que se ahogue con sus propias secreciones. Y que yo nunca he visto un exorcismo, yo nunca he estado presente en ninguno, yo solamente me guío por las películas. Quiero ver el documental. Esa es una tarea que voy a hacer, ver el documental. Pero, a ver, entonces dime, Lupita, porque si no, aquí, según yo, se ponen boca arriba a las personas que están haciendo un exorcismo, ¿no? Pueden estar sentadas, pueden estar paradas, pueden estar hincadas, o sea, puede estar en cualquier posición. Y ahí nada más con lo que estás diciendo, los sacerdotes que pueden realizar exorcismos tienen que tener también una formación médica y una formación científica. Eso es lo que les pide, ¿no? La iglesia. ¿Quién sabe si todos los que lo practican de verdad obtienen ese tipo de formación y están realmente capacitados para realizar el exorcismo? Porque justo es eso lo que se necesitan, los primeros auxilios en el momento en que tiene una crisis. Si estas personas la tienen sentada y está teniendo una crisis, por ejemplo, en este caso, que sí sea, que dicen que es muy errática, entonces eso quiere pensar, según yo, que es cloricotónica, que se está sacudiendo los músculos y que se está forzando contra la misma silla, se está golpeando contra el suelo, y sí, puede ser que quede boca arriba, y en dado caso tiene el riesgo de que esta mujer se me vaya a ahogar con sus propias secreciones, como lo mencionaba, y entonces hay que tomar estas medidas. Si llevan 10 sesiones con esta situación, en alguna de estas puede salir algo muy mal, o puede ser que en cada una haya salido pequeños golpes, pequeñas lesiones, porque como comentan, yo solamente vi la película de Emily y claramente se ve ahí una mujer muy deteriorada. No sé cómo esté en la vida real, las fotografías que va a dejar igual las checo yo en Instagram para verlas cómo están, pero efectivamente si es una persona que ha estado sufriendo estas crisis contra el suelo una y otra vez durante tanto tiempo sin ningún tipo de ayuda, sin ninguna ayuda profesional, ¿cómo no va a estar mal esta mujer? Con razón fue por negligencia. O sea, sí se ve terrible en las fotos. Para empezar, se ve súper pequeña, no aparenta la edad debido a la desnutrición.
Pesaba 30 y tantos kilos cuando ya falleció, o sea, era una calaca la mujer, Ajá. básicamente. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por 3 hombres, ni incluso En serio, o encadenada. sea, imagínense, esa mujer está con una crisis convulsiva, la encadenan y todavía le ponen 3 hombres encima. Así es. Así es. A mí me sorprende Em, o sea, es que no sé, yo creo que nunca he visto una crisis convulsiva, la verdad. Entonces, no sé si incluya un aumento de la fuerza, o sea, fuerza excesiva o algo así, porque está completamente desnutrida, deshidratada y aún así tiene más fuerza que 3 personas. O sea, no sé si eso esté asociado o sea, a la crisis convulsiva. O sea, Dependiendo de la crisis, imagínate, tónico quiere decir que tu cuerpo está súper rígido, ¿ok? Entonces tu músculo está en la máxima contracción que puede. ujú. Tú realmente no vas a poder quitar esa forma, esa posición que tiene esa persona. Entonces, esos movimientos que te estás haciendo, que están rígidos una y otra vez, no vas a poder quitarlos. O sea, tú como persona, por muy fuerte que seas, no vas a poder dejar, ¿cómo lo digo? Tú como persona, por muy fuerte que seas, no vas a poder lograr que no esté haciendo estos movimientos. Puede ser que parezcas que tú eres súper fuerte porque no te detienen, pero en realidad es tu músculo contraído a más no poder. Y es casi imposible que alguien más, si tú ya lo tienes así agarrotado, que agarre y te lo extienda. O sea, no es posible, es muy poco posible. Y si lo hacen, van a provocar lesiones, ya sea en huesos o lesiones en los ligamentos o en algún otro lugar del cuerpo de la mujer. Que Realmente luego no van a podrían. ser, que después van a ser tomadas como manifestaciones demoníacas. Sí, claro, imagínate fracturas de la nada, luxaciones de la nada, esguinces. Sí, pues estaba convulsionando, estaba rígida, tú trataste de abrir el brazo, pues claro que va a tener lesiones. Y no es su. y más si estaba toda desnutrida. Sí, y no, Ajá. no precisamente, o sea, sí puede aparentar como si fuera super fuerza, pero no es que sea super fuerza, pero sí, sí te entiendo, sí podría visualmente aparentarlo, porque no vas a poder cambiar la posición en que está la persona, por muy fuerte que parezcas tú. Ok. Bueno, pues los ataques no terminaron. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente mucho más a menudo que antes. Ya, ¿no? Lo hemos mencionado varias veces, pues ahí pues, simplemente el tratamiento no se continuó, ¿no? Podemos, disculpen, yo cada rato estoy interrumpiendo. Tú, Podemos, de No, eso tú, se trata, tú date. bueno, di lo que tengas que decir. podemos agregar, está bien, agreguemos algo más. Ya tenemos diagnóstico probable de epilepsia y aquí tenemos esquizofrenia. Pues la esquizofrenia también Esquizofrenia. se puede asociar con un estado catatónico. El estado catatónico hay de se engloban muchos síntomas, pero lo podemos observar como una persona que efectivamente está rígida o puede tener incluso un estupor, que es como algo muy parecido al coma, pero sin llegar al coma, en el cual la persona está inconsciente, no se mueve, no reacciona, a pesar de que se esté estimulando, que alguien la esté moviendo, le esté picando, le esté, oye, tú no va a reaccionar, y aunque sea de forma transitoria. Entonces me está diciendo que esta persona que ha sido ya vista en muchas ocasiones por estos sacerdotes, de repente se queda paralizada. Entonces, para mí, puede ser que podemos agregar un estado de catatonia. Pues el exorcismo continuó por muchos meses, como pues ya hicimos ahorita la cuenta de cuánto tiempo fue en realidad, siempre con los mismos rezos y conjuros. A veces miembros de la familia y visitantes estuvieron presentes durante los rituales de exorcismo. Por muchas semanas Anneliese rechazó todo alimento, sus rodillas se rompieron, lo que mencionaba aquí también Nazaret, durante las 600 genuflexiones, que es pues cuando te arrodillas, que realizaba obsesivamente durante las sesiones diarias de exorcismo. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso para pues preservar ahí la evidencia, ¿no? El último día del ritual del exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Anneliese sufría de neumonía. Todavía otra cosa más ahí en la lista, ¿no? Por supuesto, porque esta mujer está deshidratada, está desnutrida, obviamente sus defensas bajaron y ¿qué es lo que le va a pasar? Una neumonía, por supuesto. Pobre mujer. Todo mal. Está totalmente demacrada. Igual le digo, es que
está muy impresionante las fotografías. No sé si tú, Lupita, ya las has mirado. Sí, de hecho, cuando recién salió la película, están muy me tristes. impresioné demasiado con ella en el cine y me puse a checar, o sea, en cuanto vi yo basada en hechos reales y yo, oh, por Dios. Ok, me quedé que hubiera neumonía, ¿verdad? Estaba totalmente demacrada, obviamente, y con fiebres muy altas. Exhausta e incapaz de arrodillarse, sus padres le apoyaron y le ayudaron a seguir con los movimientos. Pidan la absolución. Fue la última manifestación de Anneliese hizo a los exorcistas. A su madre, la joven le dijo: Madre, estoy asustada. Anna Michelle grabó la muerte de su hija el día siguiente, el 1 de julio de 1976. Al mediodía del día siguiente, el fiscal comenzó a hacer las investigaciones. Ese fue el que dijo: ni madres, esto yo no me la creo que fue un demonio. Aquí hubo pues una negligencia de muchas partes. Tortura. Y también negligencia policial, Sí. ajá. Porque tantos años, o sea, vivir en esas condiciones y ningún vecino dijo nada, alguien de la familia dijo, oigan, no sé, mi sobrina o mi prima, como sea, le está pasando esto, alguien investigue por favor, o sea, porque fueron muchísimos años. Así es. O sea, y un día después de que ya se murió, es como que, ahora sí voy a investigar. Sí, totalmente, no te les digo, todo mal con este caso, todo muy mal. Poco tiempo antes de estos sucesos finales, El Exorcista, en 1974, apareció en los cines de Alemania, trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó al país. Los psiquiatras de toda Europa informaron de un incremento de ideas obsesivas entre sus pacientes. A la acusación le llevó más de 2 años poder presentar el caso de Anneliese ante la corte. Los padres de la chica y los 2 exorcistas fueron acusados de homicidio negligente. El caso se decidió en base a 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Anneliese y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Anneliese murió de hambre. ¿Cuál fue el diagnóstico como tal de muerte? La autopsia, así como tal, dijo que fue desnutrición y deshidratación. Y es que te digo, es que ves las fotos y dices, ¿cómo seguía viva esta mujer? O sea, estaba demasiado... Pero es que si lo hubieran llevado a un hospital, lo hubieran al menos canalizado o algo. O sea, lo hubieran alimentado, no sé, sí, con una sonda algo, al menos, ¿no? Así es. y lo hubieran hidratado. Probablemente, aunque lo hubieran llevado a un hospital ya para ese entonces sí se hubiera muerto. Pero a mí no me... No, antes, me refiero a sí, antes. claro, no. Porque era ella la que no quería comer. No, antes, sí. Desde todo... No, es que todo estuvo pésimo. Esto es horrible, horrible. Pero no me convence el diagnóstico que hicieron de muerte. No me parece. No creo que ese sea el oficial. O sea, hay cierta cantidad o ciertos diagnósticos que se deben de dar y que se tienen que estipular. Aquí, a menos en México, no sé cómo es en otro país, y como es justo en otro país, no sabría decirte, pero... Y los 70s, pero normalmente ya están unificados, ya tienen un código y tienen que tener ciertas características los diagnósticos. Entonces, ese de que se murió por desnutrición y deshidratación no es el diagnóstico correcto de muerte. Desde ahí ya estamos mal. Pues que, a lo mejor en aquel entonces todavía se admitía, Sí, pero te digo, igual, tú ves a la persona y te digo, para mí pues era increíble que todavía pues siguiera pues, respirando, ¿no? Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven, lo que comentaban ahí, ¿no? A fuerza a la mujer semanas antes de su muerte, pues la vida de Anneliese hubiera podido salvarse, ¿no? Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que le ingresaran en el hospital mental, donde se era sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios, obviamente, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de 2 demonios que discutían sobre cuál de los 2 debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento franco. Nadie de los presentes durante los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. En cambio, los psiquiatras, que fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctriniana. Dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. Consecuentemente, ellos insinuaron y finalmente ella aceptó que su conducta era una forma de posesión demoníaca.
Eso me parece más creíble. Volvemos a lo mismo, o sea, es un ritual tan estresante, tan tétrico y tan repetitivo que terminas condicionando a la mente de la persona también. Claro, lo podemos catalogar como lavado de cerebro. Y eso lo ves en todos lados, ¿no? También hay muchos casos de, pues en casos policíacos, ¿no? Que a lo mejor sugestionan tanto al sospechoso que hasta él mismo puede decir, oye, pues, y si sí lo hice, cuando no lo hizo, ¿no? Entonces, pues ahí. Claro, o sea, terminan sugestionando completamente a la persona. Exactamente. El veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como esperaban. Los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de... ¿Cuánto creen que les dieron? Ay, estoy segura que va a ser súper poquito y me voy a enojar. Sí, va a ser una broma. Pero a ver, díganme. Quiero que se enojen más. O sea, prácticamente es... ¿Cuántos años de libertad crees que valió la vida de una persona? Estoy segura que vas a decir que le dieron como 5 años, algo así. 10 años a lo mucho. My sweet summer child. La condena fue de 6 meses de prisión y libertad condicional. O sea, no lo pasó en prisión no lo pasaron en prisión los 6 meses. No dice exactamente por cuántos años estuvieron así, pero o sea, encerrados fueron 6 meses, lo cual es una burla total. Pero bueno, ¿verdad? Ya ves. En eso valoraron la vida de una mujer. En 6 meses de no dejar libre a 2 personas, a 4 personas, no sé cuántas fueron. Ay, es que no fue su intención. Ay, pobrecitos, te voy a hacer que se queden en la cárcel. Hay otra cosa que comentaste. Ándale, y que sufran. Sí, imagínate, no vaya a ser que los hagan arrodillarse. Habían comentado que la chica se negaba a ir a recibir ayuda profesional, ¿no? Pero en ese momento, en esas condiciones, la chica ya no tenía voluntad legal para negarse. Ahí correspondía directamente a los padres para decir, en este momento voy a llamar a una ambulancia y me la llevo. Y de hecho, como no lo hicieron, por eso se dijo que fue negligencia de los padres, que efectivamente fue. Pero la chica ya no tenía la estabilidad mental ni las condiciones mentales para decidir ir o no ir. Entonces es un pretexto muy tonto que hayan puesto. Es que mi hermana se negaba. No, ella ya no tenía decisión en ese momento y debieron haber sido los padres la que debieron de haberles llevado por su salud, por la ayuda que necesitaba. Pues por su vida. De acuerdo. ¿No? Sí. Todas enojadas, pues sí. El veredicto incluyó la opinión de la corte que los acusados debieron ayudar ocupándose de que la joven recibiera el tratamiento médico adecuado. Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el estado ya difícil de Anneliese. Hoy su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra fuerzas demoníacas. Pues fue una valiente luchadora contra personas que le dieron condiciones infrahumanas. Y creo que probablemente para eso ayudó mucho la película, ¿no? Porque creo que al final, bueno, no es al final, es un poquito antes de que ella muera, se da el mensaje de que ella creo que se encuentra con la Virgen o algo así. Y que dice ella, ya me cansé, ya no quiero luchar, y al día siguiente es cuando muere. Y que creo que ella comenta algo así de que se vio en los brazos de la Virgen. O no me acuerdo si yo lo estoy editando así, pero así lo recuerdo. Ese fue el mensaje que me dejó a mí. Sí, yo recuerdo que en la película justo le decía a la Virgen que pues se podía ir, que en ese momento ya le daba el permiso para que se abandonara su cuerpo y su cuerpo se iba a quedar con todos los demonios, pero que no iba a servir para dar el mensaje que querían. Y entonces que ella podía quedarse y digamos que un día más y ya se moría al día siguiente, pero que el impacto iba a ser mayor y que iba a transmitir ese mensaje que tenía que transmitir. Se me hace que romantizaron mucho una situación muy fea. Así es. Creo que quisieron dejar conforme a las dos partes. Sí, igual me da risa que el pues no sé, el jurado, no sé cómo se le pueda llamar aquí, que, o sea, totalmente de acuerdo a todo lo que dijo, de que pues fue negligencia, de que agravaba la situación, pero para 6 pinches meses, o sea, no mames. Mejor los hubieran dejado ir, ¿no? Pues sí. O no sé si les impidieron a lo mejor seguir con su práctica religiosa, así de que ustedes ya no pueden ser padres, o sea, sacerdotes. No creo. No, yo creo que también igual fue, pues, no sé, se les dio algún tipo de castigo, no quedó como impune como tal.
Pero pues para 6 meses. Creo que dentro de la película sí tratan de excomulgar al padre o algo parecido, pero no sé si eso haya pasado en la realidad. Acá no menciona nada de eso, fíjate, en varias partes que busqué, yo creo que igual ahí sí fue parte ahí del drama, ¿no? De la película. A lo mejor. Yes. Entonces, pues esta fue la historia, ¿no? De Anneliese, pues acá, para que todos los que la conocen como Emily Rose. Entonces, pues no sé, Lupita, ¿también tenías otro caso? No. O sea, sí, pero no, se me hace que ya fue mucho. Quiero agregar nada más que aquí en México se siguen practicando todavía los exorcismos. De hecho, hay un centro en Querétaro, ¿verdad, Lina? Era en Querétaro, Sí. donde se prepara a los exorcistas. Y dicen Así que es. a partir del 2012-2013 ha habido un aumento considerable en la actividad demoníaca aquí en México. De hecho, dentro de las notas que revisé, varios sacerdotes comentaban que todo el problema del narcotráfico y los problemas por los cuales atraviesa el país del 2000 para acá son ocasionados por las fuerzas demoníacas. Entonces, todos necesitamos ir más a la iglesia, o sea, y reconocer que pues que el mal sigue presente y sigue pues haciendo de las suyas. Esos eran los comentarios que ellos hacían. Creo que Ok. yo lo tomo, o sea, yo lo tomo como no podemos echar la culpa siempre a que son entidades diabólicas o entidades demoníacas, o sea, tenemos que hacernos más responsables de nosotros mismos y de nuestro entorno. O sea, porque qué fácil decir yo, ay, es que hay narcotráfico porque pues el diablo está presente, o ay, es que Es que secuestran personas porque el diablo está presente. está súper huevón esa justificación, pues, o sea, no, definitivamente no. Pero No es, estoy de tipo, acuerdo. es el tipo de justificación que la mayoría de las personas les gusta. Vuelvo a lo mismo, la mayoría de las Sí. personas solo quieren echarle la culpa a alguna otra cosa, si es mágico, si es religioso, muchísimo mejor que tomar las consecuencias de sus propios actos. Y así es para cualquier cosa, por muy pequeña o por muy grande que sea. Es que quería agregar una cosita que se me había olvidado acerca del último caso que mencionaron. La mayoría de Sí. los episodios que tiene una persona, tanto en recaídas, por ejemplo, en esquizofrenia o de crisis convulsivas, en epilepsia, suelen tardar bastante tiempo en acomodarse y tener la dosis ajustada. Entonces pueden pasar situaciones en las que esté sucediendo 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, y pues es teóricamente lo esperado. No, obviamente seguimos sabiendo que no es normal, es una patología, pero es lo esperado. Entonces mencionan muchos estos rituales, estos exorcismos que duran más o menos 6-7 días, y pues es justo lo que tardaría una persona en equilibrar esta cantidad de neuronas todas hiperexcitadas si estuvieran yendo con un psiquiatra o con un psicólogo. Y sí va a tardar bastante en recuperarse y no va a ser de la noche a la mañana que ya tomo medicamento y estoy curada, claro que no, pero al menos estos exorcismos creo que duran tanto por eso, por la naturaleza de la enfermedad, porque eso es característico de problemas como epilepsia, característicos de problemas como esquizofrenia, que se presentan los síntomas más de una vez por semana. Es de hecho uno de los datos para hacer el diagnóstico. Entonces, que estén viendo que sucede esto con los exorcistas, pues para mí refuerza más que probablemente sean causas natural, bueno, patológicas, un problema psiquiátrico y que más un problema de posesión. Sí. Yo la verdad sí creo que existan casos de posesiones y de obsesiones demoníacas, pero no creo que sea algo tan común. Yo creo que sí son muchísimo más comunes las enfermedades mentales, o sea, que son responsables de este tipo de condiciones, que de verdad un caso de una posesión. ¿Ya nadie más quiere hacer comentarios al respecto? Eh, yo no. Ok. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, cerrando el tema, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones? Lina, ¿qué nos Sí. vas a recomendar hoy relacionado con los exorcismos? Uf. Es algo que yo no busqué. Es mi parte favorita siempre del podcast, las recomendaciones, ¿no? Mi recomendación es una película de 1998 llamada Fallen. En Latinoamérica la encuentran como Poseídos. Nada que ver, pero pues ya saben, ¿no? Traducciones.
Está protagonizada por Denzel Washington y trata sobre un policía que detiene a un asesino serial. Debido a sus delitos, lo sentencian a muerte y con esto el detective pues dice, pues ya, todo bien, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Ya que antes de morir y en plena ejecución, el asesino canta Time It's on My Side de los Rolling Stones. Y la canción después va cobrando significado, pues un ángel caído, Azazel, es quien toma posesión de otras personas y por medio de ellos comete los crímenes, ¿no? Esta película tiene un aire muy parecido a Seven, no sé si ya la vieron, la de los pecados capitales. Claro que sí. Nas, ¿sí? No me sé los nombres de las películas que veo. O sea, literalmente, yo veo la película, me gusta o no, y lo tengo que anotar en una libreta para recordar cómo se llamaba, pero yo nombres de películas no me sé ninguna. Tienes que verla, o sea, en español creo que también le dejaron Seven, ¿no? Sí. A ver, Se llama Seven O sea, también. Dame un segundito. te la llevas súper de tarea, ¿eh? Las dos. Fallen y Seven. Ok, va. Entonces te digo, pues si les gustó Seven, les va a gustar mucho esta película también. El cual pues es muy de la onda de thriller de detectives, asesinatos, misterio. Pero está pues sí inclinado más a lo sobrenatural, ¿no? La película en general pues me gusta mucho porque es muy pues muy redonda, ¿no? Tiene muy buen reparto, muy buena dirección. Y a pesar de que dura poquito más de 2 horas, la verdad es que te van como agua porque el ritmo pues fluye durante toda la película, ¿no? Así que en serio, si no la han mirado, anótalo por ahí, porque desde los 5 minutos ya la película pues los atrapa y se los firmo donde quieran. Entonces, pues esa es la recomendación de mi parte. A ver, pues yo les quiero recomendar una película que se llama La Crucifixión. Es del 2017 y la dirigió Javier Jens o Jens, no sé cómo se pronuncia, pero pues por ahí lo buscan. Esta película trata de lo siguiente. Cuando un sacerdote es encarcelado en Rumania acusado del asesinato de una monja a la que le realizaba un exorcismo, la periodista Nicole Rawlins investiga si el asesinato fue a una persona mentalmente enferma o, por el contrario, las acusaciones son falsas y simplemente se perdió la batalla contra una presencia demoníaca, la cual ahora podría estar experimentando ella misma. Por supuesto, super plot twist, ¿no? Entonces, si se acuerdan de lo que platicamos en el episodio pasado sobre las etapas de las posesiones demoníacas, las van a ver claramente ocurriendo en esta película. Tiene escenas muy interesantes y bien logradas, aunque los efectos pues no sean los mejores. Los diálogos están o sea, bien X, pero lo que sí creo que vale la pena es la representación de las distintas etapas. Esta película para nada le saca el hilo negro de las posesiones ni nada de eso, pero está interesante, está así como dominguera. Bueno, la verdad es que yo no soy mucho de películas, soy más de serie y de libros, así que les voy a hacer una recomendación de una serie y una de un libro. En cuanto a la serie, sé que esto sale como mucho del tema, pero a mí me gustan los demonios, pero como aspecto mitológico, y es lo que me gusta descubrir, de qué tratan, qué hacen. Así que la serie de Sabrina, El lado oculto de Sabrina, que ya es muy conocida y que de hecho ya tiene su tercera temporada, aborda a estos demonios que a veces incluso han hecho apariciones haciendo posesiones a algunos de los parientes de los protagonistas. Y en dado caso, como se están metiendo con la brujería y son personas que están a favor de Satán, pues podemos ver referencias sobre todo a este mundo de demonios y además a cosas como Lovecraft, Dorian Gray. Entonces es una mezcla literaria y un poco de mitología, tanto de brujas como las brujas de Salem o de los demonios. Así que yo se lo recomiendo y me gusta mucho esta serie, es bastante, como tú dices, dominguera para verla, entretenerte y pues ya, realmente no es que de miedo, y no es que los demonios acá sean realmente como algo maligno, o sea, sí lo son, pero son curiosos. A mí me gusta más la parte en que parecen curiosos la información que te están aportando. ¿Qué pasó? Me recuerda mucho las vibras esas, las de Sabrina, de esta serie de Sabrina, a las de Buffy, la Cazavampiros. Sí, precisamente. Porque maneja el mismo estilo, ajá, así como de mezclarte un poquito de humor, ajá, también ahí al momento de que estar hablando de los demonios y hablar también de mitología, y pues también mete por ahí un poquito de feminismo. claro, Entonces, es como más
Sí, entra dentro de la rama de fantasía oscura, como en un estilo, yo creo, Ajá. New Adult, juvenil, como por ahí. Y la verdad es que es una serie que te entretiene bastante. Y ya saben que me encantan los libros, así que les recomiendo uno que se llama La Mansión de las Furias, de Madeleine Rose. Es un libro, pues, como de corte de fantasía oscura y yo creo que es juvenil. Es muy sencillo de entender, pero lo padre de él es la mitología. Pues se los resumo muy rápido en que es una chica que es huérfana porque sus padres pues prácticamente no la quisieron y la mandaron a vivir al exterior, es como de la época victoriana más o menos, y resulta que le ofrecen trabajo de la nada, una señora que se aparece y pues ya se la lleva a la mansión donde aceptó trabajar y pues la mansión es, el dueño es el mismísimo diablo. Pues yo nada más quiero mencionar que a mí sí me dio miedo Sabrina, lo siento. Demasiadas blasfemias. Yo sí soy súper miedosa, entonces Se va a cualquier escuchar. cosita así, ajá, cualquier cosita, por ejemplo, no sé, una escena que me acuerdo de Sabrina, ¿no? Que salen como que, pues ya ves que supone que también una representación de Satanás es como un macho cabrío, Ujú. que es pues una cabra, Ajá. ¿no? Que salen unas patas con sangre y así como de que ¡ah! Y sí, me dio miedo. Entonces, pero sí, muy entretenida, ¿no? Y pues nada, en realidad pues me gustó mucho el tema, estuvo muy interesante. El lado médico, la verdad, pues hubo términos yo creo que no conocía yo ni Lupita, entonces pues siempre es bien interesante también escuchar los dos lados, ¿no? Y pues muchas gracias, Nas, por estar con nosotros. La verdad es que ojalá que se repita. Y pues aquí estamos en este espacio para cuando tú quieras. Muchas gracias por la invitación. Sí, cuando quieras venir, ya sabes. Claro que sí. Eres más que bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que es muy divertido hablar con ustedes y los temas son muy interesantes. Desde que dijiste que íbamos a hablar de exorcismo, yo dije, yo me anoto, yo quiero hablar del tema, díganme cuándo y ahí estoy. Bueno, de forma virtual, pero ahí estoy. Y aquí estamos desvelándonos, ¿no? Claro. Qué mejor hora para hablar de esto. Sí, porque aquí con nosotros... Ajá, aquí con nosotros ya van a ser las 12, pero allá contigo van a ser ya casi las 2 de la mañana, ¿no? Ajá, precisamente son 1:30. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio y nos vemos la siguiente semana. Por ahí les dejamos toda la información en el Instagram, también en el video de YouTube. Les vamos a dejar las redes sociales de Nas para que vayan a seguirla. Tiene contenido de muy buena calidad y súper interesante relacionado con libros. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Bye. Chao. Bye bye.